Uy, pero están como sin... Están aquí porque no pudieron viajar. Buenos días. Ah, ok. Sí. Que no se note que no pudimos viajar. Bueno, sí, es festivo. Esta franja del año es particular y lo sentimos como iglesia porque pues, las personas, ¿no? Las familias aprovechamos para salir y aprovechar el puente. Algunos no tenemos esa misma libertad, pero estamos aquí y la verdad es muy, muy grato poder reunirnos y verles y cantar juntos como lo hemos hecho esta mañana. Continuamos con nuestra serie, Hágase tu voluntad, y el tema de esta mañana o el título de la charla esta mañana es como una lámpara a nuestros pies. Como una lámpara a nuestros pies. ¿Saben a lo que eso hace alusión en la Biblia? En la Escritura, cuando leemos esa frase, ¿saben a qué se refiere? ¿Recuerdan a qué se refiere? A la palabra de Dios, ¿cierto? El salmista dijo que es como una lámpara a sus pies. Y eso es lo que implica la Escritura, la palabra de Dios bien usada y aplicada en nuestras vidas. Es como una luminaria, es como un faro en nuestro andar que nos guía y nos señala el camino. Así que cuando pienso en esto, pienso en lo que ha sido la intención y el deseo de Dios desde siempre. Incluso cuando nosotros vemos en el Génesis, vemos que Dios creó a Adán y a Eva, creó al hombre y le dio todas las facultades para poderse comunicar. Y si Dios hizo todo eso es porque Dios ciertamente esperaba tener una comunicación. Y allá en el Génesis nosotros vemos, y esa es la historia que todos conocemos quizá, ¿cierto? Que Adán y Eva hablaban como estamos hablando nosotros aquí. ¿No les gustaría eso? Incluso poder ver a Dios, independiente de la forma, porque Dios es esencialmente espíritu, pero eso sería genial. De hecho es lo que la mayoría de nosotros anhelamos. Cada vez estamos diciendo, uy, es que si tan solo pudiera escuchar de manera audible la voz de Dios, todo sería tan fácil. Bueno, es posible que no la escuchamos audible en este tiempo. Y si hacemos caso a la palabra de Dios, no deberíamos estar escuchando la voz de Dios de manera audible. Pero sí podemos leerla. Y eso es maravilloso. Bueno, hay aplicaciones que te leen la Biblia, ¿cierto? Hay audios, o sea, la audiobiblia. Entonces, eso funciona muy parecido, ¿cierto? Pero sabemos también que después que el hombre pecó, hubo una brecha, un abismo entre Dios y el hombre. Pero ¿saben? Ni ese mismo abismo cambió el deseo de Dios de comunicarse con el hombre. Nosotros vemos que aun cuando el hombre fue expulsado del huerto, Dios seguía hablando. Y por muchos años, incluso a muchos hombres, Dios les permitió tener una comunicación particular con Él. Eso es genial. Y tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Noé, que el Nuevo Testamento dice acerca de él que fue pregonero de justicia. Tal vez él fue el primer predicador, una de las personas que Dios usó para comunicarse con el resto de los hombres. Pero ustedes saben, ¿recuerdan lo que pasó después del diluvio? Como la gente no le hizo caso a Noé, entonces Dios dejó de hablar. O siguió hablando. Dios sigue intentando comunicarse con el hombre. ¿Y ustedes recuerdan qué métodos o qué usó Dios o a quién usó Dios para comunicarse con el hombre? Nosotros sabemos, ya mencionamos a Noé, sabemos que estuvo Moisés, estuvieron los sacerdotes, que hubo profetas, ¿cierto? Que hubo líderes y personas que Dios usó de manera particular con el deseo de hacerse escuchar y de hacerse entender delante del hombre. Y en medio de la obstinación del hombre por hacer caso omiso a la voz de Dios, Dios no desiste de su deseo. Siempre, siempre Dios ha deseado darse a conocer. Y no solamente darse a conocer, sino que lo entendamos, que lo comprendamos, que entendamos sus pensamientos. Y qué bueno que nunca va a desistir de eso. Así haya personas que no nos quieren escuchar,
y así nosotros desistamos de proclamar a Dios, Dios nunca va a dejar de hacerlo. Y eso es maravilloso, ¿cierto? Es más, el salmista dice que la creación habla. Así que cuando no hay personas, si Dios no está usando personas para tratar de hacerse cercano o entendible a cada uno de nosotros, Dios usa su creación. Un día emite sabiduría, otro día las estrellas nos recuerdan que hay un Dios, ¿cierto? Y ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento por allá hay una historia en donde Dios usó a un animalito especial. Dios usó una mula, un asno, una asna. ¿Ah? Qué bueno, si Dios usó una asna, entonces también me puede usar a mí. Y eso es genial. Cuando Él intenta comunicarse con el hombre, eso es genial. ¿Saben qué me parece casualmente particular de esa historia? Que parece que la asnita era más entendida que el mismo Balaam. Quiero que vayamos allí. Vamos allá al Antiguo Testamento y vamos a mirar Números. Vamos a ir al capítulo 22 y vamos a leer esa historia. Creo que hay un par de cosas aquí que conciernen a esto de escuchar y seguir la voluntad y la dirección de Dios cuando Él quiere hablarnos. Números 22, vamos a leer a partir del versículo 21. Dice así: Balaam se levantó por la mañana. Parece que este hombre no tenemos certeza de si era o no un profeta de Dios, pero lo que sí sabemos es que era una persona con unas facultades que había ganado o que le había hecho ganar cierta reputación como vidente o como profeta delante de muchas personas. Así que Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. La ira de Dios se encendió porque él iba. O sea, Dios quería que él fuera, pero Balaam quería ir, ¿cierto? Ustedes son como Balaam a veces, nosotros somos como Balaam a veces, nos parecemos, yo me parezco a Balaam a veces, ¿sí? Pero Balaam quería ir y Dios no quería que él fuera en principio. Versículo 20, bueno, y si la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna, ¿qué pasó? Necesitamos ojos de asna. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su esposa. Con su esposa. Wow. Mira, tengo el derecho de equivocarme en cualquier línea de la escritura, menos en esta. Y menos con esa palabra. Por favor, no vayan a pensar mal de mí. No me estoy adelantando a nada, por favor. Dice, retomo versículo 23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces, ¿qué pasó con Balaam? Azotó al asna para hacerla volver al camino. En vez de la asna haber azotado a Balaam. Y dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, es la segunda vez, al ángel de Jehová, se pegó a la pared, como así, y apretó contra la pared, contra la pared el pie de Balaam. ¿Y él qué hizo? Volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Yo creo que este tipo estaba tan obstinado y tan ciego en lo que quería hacer, que uno ni siquiera podía escuchar y ver los mensajes de Dios. Y segundo,
Ni siquiera podía percatarse que un asna le estaba hablando. Entonces, versículo 29, y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna esas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Aquí hay por lo menos 3 aspectos de la voluntad de Dios y de la intención de Dios cuando quiere hablarnos a nuestra vida, algo que necesitamos entender y dar por hecho. Lo primero es que Dios, en su soberanía, cuando desea comunicarnos algo, Él puede usar a quien quiera y cuando quiera y lo que quiera. Esa es una realidad. No podemos ni tenemos la capacidad de decirle: Dios, tú no lo puedes hacer. Eso no podemos hacerlo, porque Dios es soberano. ¿Ok? Eso en primer lugar. Lo que vemos en segundo lugar es que de manera clara Dios a veces nos dice no. Así como tantas cosas nos dice de manera clara que sí. Cuando Dios quiere hablarnos a nuestra vida, yo creo que Él es claro. Pero sin embargo, como pasa en el caso de este hombre Balaam, aunque Dios quiere e intenta y nos habla 1, 2, 3 veces, nosotros somos los que no queremos escuchar y hacer caso omiso. En 3 ocasiones, Dios intentó de una manera particular hacerle entender a Balaam que no quería que él fuera. De hecho, Dios ya había tenido esa conversación con él. Pero Balaam insistía. Y Dios usa un asna. ¿Ah? Y saben que me gusta, y eso lo vamos a abrir un poquitico más adelante. En esta historia, Dios le dice que no a Balaam. Pero en medio de todo, y en la obstinación de Balaam, es como si Dios le permite, finalmente. Y Dios le dice, termina diciéndole: ve, pero haz y diz exactamente esto. Y eso me hace recordar que a veces nosotros somos tan obstinados con lo que queremos hacer y con lo que hay en nuestra mente, con nuestros planes, que incluso Dios nos deja. No porque hayamos logrado torcer su mano, sino porque Él sabe que después de eso podemos aprender. Y después nos regresa. ¿Saben qué es lo bueno? Que aun cuando nos deja ir, nunca se va a apartar de nosotros. Y eso es una bendición grandísima, grandísima. Y en tercer lugar, Dios sí habla y lo hace todas las veces que sea necesario. Desde el Génesis hasta cuando Él regrese por su iglesia, Él nunca va a dejar de hablar a nuestras vidas. Ahora, ¿por qué estoy mencionando estas cosas y por qué estoy compartiendo esas historias y las formas en que Dios hablaba en el Antiguo Testamento especialmente? Voy a decirles primero por qué no lo hago. No lo hago para que salgamos a buscar nuestra propia asna, ¿ok? Entonces Dios habla a través de una asna, vamos a buscar nuestra propia mula y vamos a buscar y a escuchar la voz de Dios a través de una asna. No lo hago por eso. Dios habla a través de su creación. Allá hay hartos árboles, arbustos. No vamos a salir allá a buscar la voluntad de Dios en un árbol, ¿sí? Es cierto que Dios habla a través de su creación, pero no lo vamos a hacer de esa manera. No vamos a empezar a mirar y a contemplar la constelación porque, bueno, unos magos se guiaron, o Dios los guió,
a un destino que él esperaba que llegaran guiados por una estrella. ¿Ah? Lo hago porque aunque sabemos, y el relato bíblico nos deja ver que Dios usó tantas formas para comunicarse con el hombre, ahora hay solo una forma en que Él lo hace, y es a través de su palabra. ¿Ok? Es a través de su palabra. Esa es la regla de Dios para hablarnos y para comunicarse con nosotros por excelencia. Ahora, ¿por qué necesitamos entender eso? Y vamos a contemplar unos textos bíblicos que soportan esta realidad. Dios habló de muchas formas, usó muchos métodos, pero todo eso conducía a una sola cosa. Todo eso conducía a la persona de Jesús. Y cuando nosotros leemos toda la Escritura, todo el canon que comprendemos en este tiempo, el Antiguo Testamento, o mejor, el Antiguo Testamento son las profecías que se cumplieron en el Nuevo, y por eso podemos entender el Antiguo Testamento, porque tenemos el Nuevo. Pero aún cuando nosotros vemos que el Antiguo Testamento es como si dejó una ventana abierta, no vemos eso mismo en el Nuevo Testamento. Pero empecemos por ir a Hebreos. Vamos a Hebreos, por favor. Vamos al libro de los Hebreos. Vamos a mirar el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Incluso en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios habló a algunas personas a través de sueños. Es el caso de José, Jacobo también tuvo un sueño y seguramente hay otras personas que tuvieron este tipo de experiencias. Pero ahora Dios lo hace esencialmente a través de su palabra. Miremos el versículo 1 de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado, ¿recuerdan todo lo que ya mencionamos? Podríamos incluir ahí al asna, que habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto, y esto me encanta porque tiene un propósito. ¿Saben? No es casualidad que el autor de Hebreos nos está diciendo, en primer lugar, que después de que Dios usó todos los métodos posibles antes de enviarnos el mensaje sublime, que es Jesús, usó profetas y luego nos dice que Jesús es superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Saben? Eso tiene un propósito. Y lo que el autor nos quiere comunicar aquí es algo importantísimo. Cuando se cerró el canon del Antiguo Testamento, claro que quedó abierto y es como si una ventana está abierta y es como cuando nosotros leemos puntos suspensivos en un texto. Cuando encontramos esos puntos suspensivos, simplemente eso nos dice, hay más que se podría decir respecto a esto, o simplemente hay algo que no se ha dicho todavía, pero que se espera decir o que esperamos que se lea en algún momento. Eso es lo que pasa cuando se cierra el canon del Antiguo Testamento o el Antiguo Testamento. ¿Y saben? Quedó esa ventana abierta porque esencialmente todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse en la persona de Jesús. Y cuando nosotros tenemos el Nuevo Testamento, todo lo que concierne a Jesús está ahí. Y claro, algunos eventos futuros. Pero en Apocalipsis, capítulo 22, ese es el último capítulo y el último libro de nuestras Biblias. Escuchen lo que hay aquí, versículos 18-19. Yo declaro solemnemente, versículo 18, Apocalipsis 22, dice, yo declaro solemnemente a
todos los que oyen las palabras de las profecías escritas en cuál libro. Esto es Dios cerrando su manual para nuestras vidas. Es Dios cerrando lo que nosotros hoy comprendemos como la Biblia, la palabra de Dios. Si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se escriben en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. O sea, lo que Dios nos está diciendo es, no necesitamos una nueva revelación. Todo lo que usted y yo necesitamos saber acerca de Dios, acerca de su voluntad, acerca de Él mismo, está plasmado en el libro que ustedes tienen en sus manos. En la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, Dios es contundente al dejarnos ver aquí que su palabra es la máxima autoridad a la hora de buscar su voluntad. Y esto es algo que respalda cuando Él nuevamente dice que primero envió profetas. Pero luego dice que después de haber enviado profetas, incluso ángeles, algunos hombres, y después de que el hombre no escuchó, Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Él es el mensaje sublime. Cristo es mayor, o Jesús es mayor a los ángeles. Eso tiene sentido. En el Antiguo Testamento Dios envió ángeles. Y podemos verlo de esta manera. Tú necesitas comunicarte con alguien. Entonces dices, ok, bueno, tengo que hablar algo con esta persona, le pones un mensajito de texto, ¿cierto? Pasa 1 hora, 2 horas, pasa 1 día, 2 días, y esta persona nada que te responde. Tú no tienes respuesta. Y están los chilitos azules. Lo vio, pero no me quiere responder. ¿Ustedes luchan con eso? ¿Pero por qué no responde? Me dejó en visto, ¿cierto? Ahora, creo que hay una, y eso lo usan mucho los jóvenes, hay una forma de ver los textos y que la otra persona no sepa que lo vio. Wow. Tiene sentido que hacemos esas cosas, ¿cierto? Por eso de la comunicación. O sea, esto es importante. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno envía ese texto, la persona lo vio? ¿Cuál es, después de un texto, la forma más efectiva de comunicación a través de un celular? Llamamos, ¿cierto? Y si esa persona definitivamente tampoco nos contesta el celular, ¿qué hacemos? Los muchachos no. Vamos y la buscamos, ¿cierto? Vamos y buscamos a esa persona y tratamos de tener un encuentro personal con esa persona. Ahora yo les pregunto, estamos hablando de la comunicación. Si ustedes tienen que elegir entre esas 3 formas de comunicación, un mensaje de texto, una llamada, o ver cara a cara a esa persona, ¿cuál escogerían? ¿Cuál creen que es el método más efectivo? Personal, cara a cara. El autor de Hebreos nos quiere decir eso mismo. En otro tiempo, Dios habló de muchas maneras. Y hay registradas muchas de esas maneras, como las que ya acabamos de considerar. Pero, en esos últimos días, en los últimos tiempos nos habla a través de ¿quién? De su Hijo. Profecías, Nuevo Testamento, los Evangelios especialmente comprenden toda la obra y lo concerniente a la persona de Jesús. Y todo eso está plasmado de manera literal y por testigos que fueron cercanos y que estuvieron incluso todo el tiempo con Jesús. El Nuevo Testamento comprende la persona de Jesús, pero también la obra de Jesús. Entonces, por eso,
necesitamos, incluso cuando avanzamos un poquitico en el capítulo 4 de Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que Jesús es superior a Moisés y superior a todos los sacerdotes, que también fueron una figura que Dios usó para comunicarse con el hombre. ¿Por qué? Porque Jesús es el mensaje sublime. Jesús es el mensaje superior. Y eso es importante que nosotros empecemos a tenerlo en cuenta, especialmente si estamos buscando la voluntad de Dios de una manera seria. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es este. Después de Dios hablarnos directamente a través del Hijo, de manera personal, no queda más revelación para este tiempo fuera del canon bíblico. Esa es una realidad. Y podemos sustentar esto mismo con la misma palabra de Dios. Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos. Interesantemente, este es uno de los evangelios, o el Evangelio. ¿Recuerdan lo que aprendimos en Evangelismo Explorado? ¿Cuál es el Evangelio más antiguo o el primero en escribirse? Pareciera que no estuvieran en Evangelismo Explorado, ¿cierto? Marcos. Y esta historia o esta parábola me encanta. Me encanta. Y yo sé que no hablamos mucho de estas cosas y parece a veces bastante teórico, pero creo que es importante que lo entendamos. Marcos capítulo 12, versículo 1, dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este ¿qué? Le mataron. Y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. Por último, y casi que podemos en nuestra mente estar ahí en los primeros versículos de Hebreos 1 y hacer un paralelo. Pero escuchen lo que dice el versículo 6 de Marcos. Por último, en estos últimos tiempos, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo o pensando, tendrán respeto a mi hijo. Los demás eran siervos, eran mensajeros, tal vez eran personas que estaban bajo mi autoridad. Pero como ellos no atendieron a esos mensajeros, entonces este amo dijo, pues no me queda nada más. Voy a enviar a mi propio hijo y quizá ellos tengan respeto porque es mi hijo. El versículo 7 dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esa pregunta es larga, ¿cierto? Versículo 12, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Podemos entender esta parábola, ¿cierto? Esta parábola se cumple fielmente a la vida y obra de Jesús. ¿Recuerdan ustedes aquella vez cuando Jesús miró a Jerusalén y pronunció estas palabras diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que ¿qué hace con los que te son enviados? Que matas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas personas había Dios enviado a la humanidad? Muchas, en muchas ocasiones y de muchas formas. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Y no quisiste.
¿Y saben por qué estas palabras son tan sentidas para Jesús? Porque después de Jesús no hay más mensaje. No hay más mensaje. Usted y yo escuchamos a Jesús y su voluntad y el plan de Dios para nuestra vida a través de las palabras que Él dijo literalmente y acerca de las enseñanzas que después de los evangelios la iglesia intentó aplicar. Todo lo que tenemos después es eso. Es la experiencia de la primera iglesia viviendo las palabras y las enseñanzas de Jesús. Y claro, Jesús no dijo todo lo que está en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero todo lo que vemos en el Nuevo Testamento concierne a la obra y a las enseñanzas de Jesús. Entonces, Jesús es el mensaje sublime. Jesús vino a este mundo. Esos labradores hacen alusión a los líderes religiosos de Jerusalén, de Israel. Pero Jesús es el mensaje último. Es el mensaje sublime, es el mensaje encarnado. Es el mensaje más contundente que podamos tener. Así que, si las palabras de Jesús que fueron relatadas de manera literal en los evangelios y que fueron luego aplicadas por la primera iglesia no nos son suficientes como guía espiritual, entonces no hay un mensaje nuevo, aparte de las páginas de ese libro. No uno que tenga la autoridad divina. Ciertamente podemos encontrar, y de hecho creo que nunca la palabra de Dios fue tan atacada como lo está haciendo en los últimos tiempos. Así que podemos pensar que podemos recibir tantos mensajes y de tantas formas todavía, pero no tienen la autoridad que sí tiene la palabra de Dios escrita para nosotros. Según el Apocalipsis, nada más, porque no se puede añadir nada. No se debe añadir nada, pero tampoco es menos que eso, porque tampoco se le puede quitar. Su palabra está completa para nosotros. Y como dijo el salmista, es una lumbrera a nuestros pies. Pero es más que eso. Su palabra es tan maravillosa que puede ser como la miel a nuestro paladar. Entonces, pensemos en eso. Si sabemos ahora que tenemos el mapa correcto, la brújula correcta, tenemos la aplicación, lo tenemos en nuestras manos. Si seguimos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios, es porque quizá la estamos usando mal o simplemente ni siquiera la estamos considerando de una manera seria. Y creo que hay un par de ejemplos que podemos usar para esto. Lo primero son algunos textos en la Biblia que refutan lo que estamos viviendo. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, Dios nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia sabiduría o en tu propio conocimiento. ¿Por qué Dios dice estas cosas? ¿Porque Dios es el único sabio? ¿O hay otro tipo de sabiduría? ¿Saben? La Biblia nos habla todo el tiempo de la sabiduría humana, pero también nos habla de la sabiduría que viene de Dios. Y normalmente estas están compitiendo. De hecho, es apenas natural que a veces cuando queremos proclamar el Evangelio y queremos usar la Biblia, algunas personas dicen, pero es que eso fue escrito por hombres. Pero estas personas creen en la ciencia, por ejemplo, ¿cierto? Y no tienen ningún reparo en creer en la ciencia, lo que los científicos dicen. Pero ¿cuál es el método que Dios usa para traer la ciencia a nosotros? Son hombres. El punto no es ese. El punto es que finalmente usted y yo decidimos a quién creerle. Si creemos a Dios o creemos a nosotros mismos. Pero en este tiempo, la sabiduría del hombre ha cobrado un valor impresionante. De hecho, es más fácil creer en nuestra propia sabiduría que creer en la sabiduría de Dios.
Sin embargo, Dios nos dice, no te confíes en tu propio entendimiento, tu propia prudencia o sabiduría. Dice, más bien, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Tenemos esas dos ofertas o esas dos opciones. Podemos deslumbrarnos por el conocimiento del mundo y vaya que Dios le ha dado conocimiento al hombre, ¿cierto? Es impresionante. Eso es impresionante. O podemos confiar en la sabiduría que viene de Dios y que se obtiene a través de su palabra. Un poco más adelante, Proverbios 14, versículo 12, dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Delante de cada persona. Creo que todos hemos experimentado esto mismo. En algún momento pensamos ir en una dirección porque sentíamos que era lo correcto, ¿cierto? Y Dios simplemente en su soberanía nos dejó seguir. Pero ¿cuál es el final? Pero termina en muerte. Y muerte aquí no es necesariamente la muerte física. Muerte aquí es un final que nosotros no esperábamos, que escapa de nuestro control. Pero es interesante que en principio nosotros, o sea, en el marco de la sabiduría humana, ¿cierto? Pensábamos que era correcto. Y saben, yo creo que nosotros hacemos muchas cosas ni siquiera con la intención de pecar o hacer el mal. Esa es una realidad. Incluso a veces en nuestras mejores intenciones nos hallamos equivocados. Porque una cosa es la sabiduría del hombre y otra cosa es la sabiduría de Dios. Vamos al Nuevo Testamento y seguimos hablando de esto. Acá tenemos dos tipos de sabiduría. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 23b. Pablo está hablando de esto, de la sabiduría del hombre y de la sabiduría de Dios. Entonces Pablo, después de haber hablado bastante del tema, dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Cuál mensaje? La palabra, la Biblia, el texto escrito. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Esta semana hablaba con alguien y pareciera que a veces invento cosas porque justo esta semana, ¿cierto? Pero no, es verdad, no tengo que mentir en esto. Esta semana alguien mencionó eso mismo de una manera que dije, wow, me la quiero quedar porque es fácil de memorizar. Alguien dijo, Dios no busca a los preparados. Él prepara a los escogidos. Dios no escoge a los preparados, Dios prepara a los escogidos. Y creo que va muy, muy bien con esto de la sabiduría y el conocimiento. Ok, dice luego el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, y por favor tomemos nota de esto, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales, pero Dios ya no habla por señales. ¿Pero qué hacían los griegos? Los que no son judíos buscan ¿qué? Sabiduría. ¿Cuál es la cuna de la filosofía? Grecia. Y Pablo está hablando a una población que se debatía entre esos dos puntos. Los judíos pedían todo el tiempo señales. ¿Recuerdan ustedes cuántas veces Jesús llegó al punto de decirles, no les voy a dar más señal? Incluso Jesús llegó al punto de decirles, no hablaré más con ustedes de estas cosas. Porque tenían el mensaje máximo enfrente de ellos, pero querían uno superior. Y Jesús les dice, ustedes no están entendiendo esto. Ok, no voy a ir más allá. No hay forma de que lo entiendan. Pero los sabios, los que no eran judíos, que en este contexto se hace referencia a los griegos, a los que se mofaban
y sacaban pecho de ser inteligentes y todo el tiempo, según Pablo, se la pasaban en las plazas discutiendo acerca de los últimos acontecimientos y amaban la sabiduría. Pablo, ¿qué les dice? Ni señales, ni conocimientos que denoten, o expresiones o palabras que denoten conocimiento, sino la locura del Evangelio. Ustedes buscan por descubrir y están ansiosos de descubrir algo nuevo. ¿Saben? No todo lo nuevo es bíblico y lo bíblico no es nuevo. Hay nueva revelación a través de la Biblia, sí, y eso es maravilloso. De repente, después de 20 años, tú vas a un texto bíblico que no hayas logrado entender y de repente un día dices, ¿qué? ¿Eso estaba aquí? ¿Les ha pasado? Eso es maravilloso. Pero no estamos hablando de nada diferente a la escritura y al texto bíblico. Entonces Pablo dice, los judíos piden señales, evidencias sobrenaturales, y los que no son judíos buscan sabiduría, cosas que la mente pueda explicar. Un Dios tan pequeño que cabe en el cerebro humano. Eso era a los griegos. Pero el versículo 23 dice, mientras que nosotros predicamos ¿a quién? Sí. Y ese es el mensaje que tiene poder. Y si ese mensaje no es suficientemente poderoso, entonces no hay nada, no queda más después de ese mensaje. Ahora, no es que Dios desprecie la sabiduría, no es eso. El punto es que la sabiduría humana, la sabiduría que reina en esta sociedad, rara vez obra la voluntad de Dios. En cambio, a través de su palabra, nosotros podemos llegar a ser muy sabios entendiendo los pensamientos de Dios. Y eso también nos lo deja saber Pablo aquí mismo en Corintios. Vamos al capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2 esta vez, versículos 10 al 16. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseñan la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no entiende el Espíritu, el que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y noten lo que dice al final. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que sí. Y hay dos cosas impresionantes aquí. Pablo está hablando de la predicación. La predicación no es otra cosa que el mensaje contenido en su palabra. Pero también está hablando de la obra del Espíritu. ¿Quién nos lleva a comprender esas palabras? El Espíritu. No hay forma de que nosotros podamos entender la mente de Dios que no sea a través del Espíritu, revelándose a sí mismo a través de su palabra. Sí se puede tener la mente de Cristo. Cada vez que nos llenamos de su palabra. Y saben, aquí tal vez hay algo que nos juega en contra. Pablo está diciendo que el hombre que no tiene el Espíritu no puede entender las cosas de Dios. Nosotros sí, porque tenemos el Espíritu, ¿cierto? Pero ¿saben algo que a veces no nos ayuda? Es que la nueva naturaleza no erradica la vieja naturaleza. ¿Me hago entender? Y eso hace que mi voluntad y la voluntad del Espíritu, la voluntad de Dios sigan ahí en conflicto. Eso hace que a veces sea incluso difícil
Porque como decía Pablo, cuando quiero hacer el bien, no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo hablando en sus palabras. Y a veces puede que eso nos complica, ¿cierto? Pero también es cierto que así como hay una vieja naturaleza que quiere ocuparse y tomar control de nosotros, también hay una nueva. Y esa nueva naturaleza se alimenta a través de la palabra. Y esa nueva naturaleza puede obrar y puede tener la mente y los pensamientos de Dios en la medida en que nosotros nos dejamos guiar, la usamos. Y me encanta pensar en la Biblia como el mapa de Dios. Me encanta eso de pensar en la Biblia como el Google Maps o el Waze. ¿Les gusta Waze? ¿Sí? A mí me encanta, especialmente porque soy malísimo con las direcciones. Y cuando voy conduciendo, en serio, o miro el Waze o miro al frente, pero me cuesta hacer esas dos cosas. Hay personas que lo van mirando aquí y casi que cada vez que tomamos un Uber o un taxi, de hecho por eso casi no hago uso de esos servicios, porque estoy luchando, ¿cómo es que pueden hacerlo? Bueno, yo no soy tan diestro para eso, pero me encantan porque me llevan a donde quiero. Pero antes de hacer esta analogía, nos pasó algo hace tal vez un año largo. Veníamos cruzando la autopista y había una persona que se había pinchado. Entonces, pues nosotros como buenos samaritanos, el cepillazo. No, simplemente vimos una necesidad y dijimos, tal vez podemos ayudar. Entonces nos acercamos a la persona y le preguntamos si había algo que podíamos hacer por él. Él dijo, la verdad, muy amables, muchas gracias, pero todo está bien. Acá tengo la herramienta, tengo todo está bien, no se preocupen, está bien. Entonces, sin embargo, como que nos quedamos ahí. Él estaba tratando de usar su gato y no funcionaba. Entonces, como seguíamos ahí, él nos dice, creo que necesito un gato. Entonces, pues estábamos cerca de la casa, yo dije, no hay problema, yo puedo ir a mi casa, estoy muy cerca y puedo traer el gato de nuestro carro, que es como para levantar una mula, perdón. Así que fui a la casa, regresé con el gato y ya cuando estaba llegando me di cuenta que pues habían bajado la llanta mala y ya estaban montando la llanta nueva. Entonces pues alguien también se había percatado y se había acercado a ayudarles también. Obviamente le pregunté a la persona que les había terminado ayudando qué era lo que pasaba. Esta persona me dice, efectivamente, tiene todo, pero no sabe usar el gato. Es normal. ¿Saben? Cuando hice el curso de conducción, no me enseñaron a usar el gato. A mí no. Y parece algo tan básico, tan fundamental, pero yo no tuve que aprender después a usar el gato. Después de esa experiencia, especialmente. Pero dije, ok, yo nunca me he pinchado, nunca he tenido que desbararme. No, ¿cómo funciona el gato? Es más, mi gato está bueno. Me pasó algo con Waze. Salimos un día con mi esposa hacia el norte y ella configuró el Waze porque hay una opción de configurarlo con ruta sin peajes y ruta con peaje. Entonces nosotros cuando salimos y no hay mucho tráfico preferimos salir por Guaymaral y no pagar el peaje que está a la salida de Bogotá. Un amigo, unos días después, me pidió que lo acompañara a un pueblito saliendo de Bogotá por el sur. Y más o menos él me decía, y efectivamente es eso, es a 45, 50 minutos saliendo de Bogotá, o sea, es cercano. Y yo activé mi Waze y empezamos a salir, a salir, a salir. Como después de hora y media nos decía que quedaba todavía una hora. Adivinen qué pasó. Yo no me percaté que la configuración había quedado activada en el modo llegar al mismo lugar evitando peajes.
Mira, gastamos creo que más de 3 horas por una trocha, literal. Literal por una trocha. Tenía la aplicación correcta, ¿cierto? Pero adivinen qué. No la sabía usar. Es más, ni siquiera me tomé el tiempo necesario para darme cuenta de lo que él me estaba señalando. ¿A qué quiero ir con esto? Yo sé y les puedo dar evidencia de esto. Yo creo que ustedes saben esto de manera completa, que la Biblia es el mapa de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? Sí. Pero la pregunta que nos queda ahora es, ¿la estamos usando? Esa es una buena pregunta. ¿La estamos usando? ¿Saben qué pasa con el Waze a veces? Cuando ya es una ruta que es conocida, yo prefiero no usarlo. Porque él me empieza a dar vías alternas. Y yo no sé dónde me va a meter. Bueno, sí sé dónde me va a meter y por eso no lo uso cuando ya conozco la ruta. ¿Ah? Al menos que esté demasiado trancado. Pero estoy aprendiendo a usar la aplicación. ¿Sí? A veces somos como ese señor de la camioneta, del carro, que se pinchó su llanta y tenía todo para usarlo. ¿Tenemos Biblias? ¿Tenemos una Biblia en casa? Levántenme la mano, por favor. ¿Tenemos una Biblia en casa? Ok, si no la tienen, si no tienes una Biblia, podemos regalarte una. Tenemos Biblias para ti, así que puedes tener una hoy mismo, ¿ok? ¿Cuántos tenemos 2 Biblias? Más de 2 Biblias. Waze, Google Maps, la brújula. ¿Cuántos tenemos 4 Biblias en casa? ¡Wow! Eso me encanta. Y podríamos seguir contando. ¿Cuántos podríamos decir con toda honestidad, y no les voy a pedir que levanten la mano, esta semana dediqué el tiempo necesario para conducirme a través de la Escritura? Primero, ¿la estamos usando? No basta con tenerla. Porque es como tener un gato pero no saber usarlo. Nos quedamos varados. Nos quedamos estáticos, quietos. O puede ser que aunque la usamos, quizá la estamos usando mal o no sabemos todavía cómo usarla. Mi intención es que en las siguientes charlas nosotros podamos encontrar algunas señales. Así como cuando nosotros vamos por carretera, con aplicación o sin aplicación, las aplicaciones son nuevas, pero cómo llegaba la gente a sus destinos cuando Waze no existía. Ustedes pueden, y de hecho en Colombia tenemos demasiadas que a veces uno queda absorto ante tanta, 50 kilómetros, 30, 20, y uno dice, ok, yo sé que Pichi tiene buenos frenos, pero ¿cómo hago para en un kilómetro regular mi velocidad como en 3 velocidades diferentes? Eso es absurdo. Pero cuando vamos por carretera hay avisos, ¿cierto? Hay señales al lado y lado que guían nuestro camino. Y en la Escritura, en la palabra de Dios, en el mapa de Dios, nosotros también podemos encontrar algunas señales que nos pueden ayudar a ir en la dirección correcta. Así que por hoy vamos a dejarlo ahí. Vamos a tener un momento de oración. Así que si quieres cerrar tus ojos, está bien. Si quieres inclinar tu rostro, puedes hacerlo. ¿Saben? Me encanta hablar de la Biblia. Y me encanta porque en mi vida no ha habido un mensaje más contundente que no sea la palabra de Dios. Y me encanta porque puedo confiar en ella.
haciendo uso de esa analogía del Waze y del Google Maps, a veces la señal se cae, a veces los equipos se recalientan, a veces el celular se queda sin batería y podemos desviarnos y podemos perdernos. Pero la palabra de Dios nunca deja de ser. Cielo y tierra de hecho pasarán, mas tus palabras no pasarán. Siempre estarán dispuestas para nosotros. Y yo estoy muy agradecido con Dios de que nosotros podemos creer en un mensaje que es cierto, que es contundente, porque es claro, porque no cambia. Y porque lo tenemos en nuestras manos por la soberanía, pero por el amor que Dios ha tenido hacia nosotros. Mi Señor, yo te doy muchas gracias porque a través de tu palabra yo entendí que era un pecador. A través de tu palabra yo entendí que tú tenías un propósito para conmigo. Y a través de tu palabra, Señor, tú sigues guiándome día a día. En la medida en que yo busco y soy intencional en entender tu pensamiento, tus pensamientos a través de tu palabra. Y Espíritu Santo, gracias, porque sin ti yo no podría entender ni un poquito, nada, absolutamente nada. Así que gracias por hacerme entender estas verdades, por conducirme a través de tu palabra. Mi oración ahora, Señor, es que nosotros podemos ser intencionales e inteligentes, sabios, en darle el lugar correcto y el valor correcto a este mapa para nuestra vida. Que no solamente nos lleva por el camino correcto, sino por el camino que es seguro. Por el camino que aunque incluso podamos experimentar que es difícil, nos va a llevar al destino correcto. Como leíamos, sabemos y entendemos que a veces en nuestra propia prudencia consideramos cosas que son buenas y efectivamente moralmente puede que no sean malas. Sin embargo, en la medida en que avanzamos y nuestros pasos suman, nos vamos dando cuenta que no era lo que pensábamos. Así que aún en esas cosas, Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestro pensamiento y hazlo a través de tu palabra. Que podamos amarla, que podamos deleitarla en ella, que en realidad podamos ver en ella el mapa de nuestra vida y que queramos dar los pasos que sean necesarios para llegar al destino que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por cada persona esta mañana. Y Señor, si hay alguien en este lugar que no tiene una relación contigo, si hay alguien en este lugar que no ha entendido que sin tu sacrificio, que sin el regalo de tu salvación estamos y está separado, separada de ti, que este sea el día, Señor, para que a través de tu palabra tú hables también el corazón de esas personas. Así que si hay alguien aquí que no está seguro de su salvación, Señor, yo te ruego que toques su corazón, que hables, que abras el entendimiento de esa persona y que podamos hablar de esto. Tal vez a la compañía de un café, tal vez en este lugar, tal vez en otro lugar, tal vez en este día, tal vez en otro día. Pero que tu palabra, Señor, cumple con ese propósito de convencer al hombre de que somos pecadores y que necesitamos de tu salvación. Gracias, Señor, nuevamente por hablarnos a través de tu maravillosa palabra. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Buenos días para todos, bienvenidos. Qué bueno que hay algunas personas que son de nuestra iglesia, que volvieron, como por ejemplo la hermana Irma. Damos gracias a ella porque vino de tan lejos y está aquí.
Y por allá atrás veo otra persona que fue invitada por Félix y su familia. Volvió hoy nuevamente y pues qué bueno que puedan estar aquí, ¿no? Damos gracias a Dios por eso. Tenemos unos anuncios, tenemos Maná, seguimos del lado del norte, del norte, pero en Verbenal, ¿ok? Seguimos allí, cualquier pregunta, como ya saben, está el pastor, soy yo, John, Viviana, nos pueden comunicar cualquier pregunta que tengan, ¿ok? La zona, creo que ayer fue la segunda vez en este lugar que nos reunimos, fue chévere porque estuvimos un tiempo aquí hablando, luego estuvimos en el parque jugando baloncesto y fue muy, muy bueno, de verdad. Y que Dios nos siga ayudando para que podamos también llevar el mensaje a esos jóvenes que en ese parque hay muchísimos. Tenemos Santa Cena el próximo domingo para que se programen. Pues hoy no tenemos tiempo de Creciendo Juntos. El próximo domingo el tiempo de Creciendo Juntos va a ser la Santa Cena, así que para que por favor estén. El domingo 30 de junio tenemos, digamos, la asamblea o la otra parte de la asamblea. Como ya sabemos, y para los que no, en marzo, cuando fue la asamblea pasada, pues dijimos que íbamos a esperar hasta estar en el nuevo lugar, que ya estamos, y poder tener un presupuesto y todo más claro y poder mostrar a la iglesia exactamente cómo vamos. ¿Okay? Y creo que, bueno, sí, tenemos algo más, diezmos y ofrendas. De igual manera, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que pueden dar, ¿okay? Como Dios ha puesto en sus y en nuestros corazones. Así que damos gracias a Dios también por las ofrendas y diezmos.